verles, saludarles. ¿Cómo están todos? ¿Está bien? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que los siga guardando en esos tiempos tan peligrosos, que siga guardando sus vidas, sus corazones, y que siga el Señor edificando la iglesia. Vamos a comenzar. Fíjense que en Estados Unidos muchas iglesias, en Estados Unidos hay mucha como se puede decir, estadísticas, y hay mucho conteo de muchos aspectos, y es un referente pues para la sociedad en cuestión de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos muchas iglesias cierran, y una iglesia de más de 5 años es una iglesia que ya empieza a hacerse sólida. Una iglesia de menos de 5 años tiende a ser más peligroso el que se fundamente, y ahí es donde gracias a Dios que nos ha permitido, ¿verdad?, tener ya algunos añitos ya, más de 17 años ya, fíjense, de iglesia, y que Dios siga edificando todavía más. Amén. Vamos a orar porque hoy tenemos la continuación del capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a continuar ahí, en Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 4, ahí continuamos. En el tema anterior nos llevó nada más tres versos. Vamos a ver cuánto aventajamos el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito seas, gracias por tu palabra, confiamos en ti. Hemos venido dispuestos a exponernos al mensaje, a tu palabra, a tu proyecto de vida para nosotros, tus planes, tu dirección, tus mandamientos, tus pensamientos, tu voluntad ahí expresada en la Escritura, Señor. Gracias porque es palabra de poder, palabra profética y palabra de vida para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en santificación y que obre, Señor, para crecimiento en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón, Señor, en nuestra vida por cada falta, Señor, sabiendo que en ti, en tu sangre, en ese sacrificio perfecto, está esa restauración y ese poder estar a cuentas contigo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. En el capítulo 1 de Primera de Pedro estudiamos cómo nos lleva el Evangelio de la bendición a la acción. O sea, que vimos muchas bendiciones que nos narra Pedro para nosotros los creyentes, incluyendo el nacer de nuevo. Y esto para llevarnos a la acción. A la acción es al vivir, a las buenas obras, a un comportamiento digno, a un testimonio, a lo que viene siendo el temor de Dios, vivir agradecidos, vivir dignamente, renunciando a los pecados, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, llevándonos a un proceder de buenas obras a causa de este renacer. Esto lo hace posible la naturaleza divina en nosotros, en los creyentes. La naturaleza divina hace posible pues nuevos comportamientos, nuevas conductas y renunciar al pecado, sobre todo. Hace posible hacer eso, hacer ese cambio de vida. En el capítulo 2, del versos 1 al 3, que fue lo que estudiamos el tema anterior, ya en el capítulo 2 vimos cómo Dios nos lleva, una vez que tenemos su vida y naturaleza, nos lleva a desechar toda malicia. O sea, ya estando renacidos nos lleva a renovarnos, a desechar lo malo en nosotros, las malas intenciones, deseando la palabra de Dios. Eso dice el verso 2, que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, refiriéndose a la palabra que nos alimenta y que nos nutre. O sea, que decíamos que la vida cristiana es un desechar lo malo y recibir lo bueno. O sea, en eso consiste, estar recibiendo la palabra y estar desechando todo motivo e intención mala y actitud, pecado. Veíamos que el alimento espiritual es la base del crecimiento, que es la Biblia. O sea, cuando se nace en Cristo, una característica presente en nuestra vida va a ser que deseemos, que tengamos hambre de la palabra.
de aprender, de conocer. Una persona que no tiene esa sed, esa hambre, ese deseo de la palabra, pues lo más probable es que no haya renacido. Un renacido va a tener hambre. Un niño recién nacido, ¿qué hace? Llora por esa lechita, porque quiere ser alimentado. Y vemos en el verso 4, continuando la lectura, ahí continuamos el tema de hoy, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, una vez que nacemos de nuevo y que empezamos a desechar cosas, tenemos que entender que hay dos factores que nos van a enriquecer, tanto la palabra como el acercarnos. Y esto es a Él, a Cristo, mediante la oración, mediante esa búsqueda personal. Eso es lo que la Biblia llama la piedad. La piedad es la búsqueda de Dios. Una persona que se convierte se vuelve piadoso y le viene una sed del hambre de la palabra, una sed y un hambre de la palabra. Entonces, el tercer principio, digamos así, aparte de desechar y nutrirnos, es acercarnos a Él. Porque para el mundo ha sido una piedra desechada. Para el mundo han desechado a Jesús. Pero para nosotros, ¿cómo es esta piedra viva? Escogida y preciosa. Dice Efesios que la roca que lo seguía cuando Israel era alimentado y recibía esa agua, dice que era una roca que lo seguía. O sea que ellos tenían agua en el desierto porque una roca lo seguía. ¿Y esa roca quién era? Dice Efesios, era Cristo. Vemos que tenemos esta invitación a acercarnos a Él. Uno cree que Dios se aleja, pero nosotros somos los que nos alejamos. El cristiano es el que tiene que tener cuidado de no alejarse, de no separarse. Eso es la apostasía. La apostasía es algo en lo que se crece y se empieza uno a alejar de Dios. Y el Señor dice que nos acerquemos a Él, porque Él ya se acercó en la cruz. En la cruz Él ya dio su vida, ya hizo lo que tenía que hacer, que es salvarnos, perdonarnos, hacer la obra para que nosotros al creer nos acerquemos. En Jeremías 2:5 dice que qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, como si Dios fuera malo. Sabemos que ya Jesús se acercó al venir a la tierra, al hacerse hombre, al rescatarnos, al morir por nosotros en la cruz. Ahora es nuestra responsabilidad reconocer esa roca, esa piedra viva. Acerquémonos a Él, piedra que es desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces dice piedra viva porque Jesús es la piedra desechada por los judíos y por el mundo, porque no quieren saber de Cristo, rechazan a Cristo, buscan otro cimiento, buscan otra piedra en que fundamentar sus vidas, ya sea un personaje religioso, un personaje del mundo, o que sea algún pecado, vicios, amargura, avaricia, apariencias o pecados. La profecía acerca del Mesías anunciaba una roca en la que nuestra vida estaría estable. Es decir, las profecías mencionan a una roca porque es una piedra de fundamento, es una roca de fundamento para cimentar las vidas de todos los creyentes. Y Pedro está diciendo que esa roca es Cristo. Dice, acérquense a Él. Y más adelante, si nosotros leemos, Pedro cita la profecía, una profecía de Isaías 28:16, donde dice, voy a poner en Sión una piedra escogida muy valiosa, y cita el texto de Isaías 28. Entonces Pedro está hablando acerca del Mesías, de Jesús, acérquense a Él, reconoce la profecía, y entonces nosotros aquí vemos que la piedra de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Hace días estaba platicando con una persona que es católica, y al platicar con él,
le empecé a hablar de este fundamento que es Cristo, y al decirle quién es la piedra en que tu vida va a estar sólida, cimentada, y dice Pedro, dice, no, espérame, Pedro está diciendo que es Jesús. Pedro está diciendo que es Jesús, es la piedra. O sea, tenemos que ver dónde estamos parados, porque nuestra vida no puede estar cimentada en Pedro. Nuestra vida debe estar cimentada en Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque es la profecía. Entonces ahorita vamos a explicar con Mateo 16:15, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la roca de la profecía, de la que Pedro acababa de citar. Y ahorita lo vamos a explicar, vamos a ir a ese pasaje y lo vamos a explicar, porque muchos piensan que es Pedro, muchos piensan que se está refiriendo ahí, sobre esta roca piensan que es Pedro, y ahorita vamos a ver que no es así, porque Pedro ya lo está diciendo, que ¿quién es la roca de la iglesia? Es Cristo. Entonces está mal interpretado ese pasaje, y históricamente en los primeros siglos se creía siempre que Cristo era la roca y no Pedro, hasta después. Vamos a explicarlo más tarde. Vemos entonces que muchos desprecian a Cristo porque Él debe ser nuestro fundamento de todo. Dice el pasaje, acercándonos a Él, piedra viva desechada, ¿verdad?, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego nos dice, ustedes también, o vosotros también, como piedras vivas, ser edificada como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a desarrollar esto. Ya vimos que Jesús es la roca de la iglesia, ya lo dijo Pedro. Pedro ya lo reconoció. Pero nosotros, ¿qué creen? Nosotros también somos piedras. O sea, por eso cuando la Biblia mencione que Pedro es piedra, por eso no debe de asustarnos, porque tanto Pedro es piedra como nosotros somos piedras, porque Jesús es la piedra fundamental de la iglesia, y sobre esa piedra de fundamento, Pedro es piedra arriba y piedra somos nosotros, porque vamos siendo edificados. Dice, ustedes también como piedras vivas. Por eso Dios le puso el nombre a Pedro. Pedro significa piedra o piedrecilla. ¿Por qué? Porque Pedro es una piedra y dice, ustedes también son piedras. O sea, si ustedes creían que Pedro era la única piedra, no, todos somos piedras que estamos edificando en el fundamento, que es ¿quién? Cristo. Que Pedro es la piedra, no, Pedro es piedra porque va edificado junto con nosotros. Lo está diciendo, ustedes también como piedras vivas, sed edificada. Se está diciendo a la iglesia, en la carta, a todos los creyentes que están recibiendo la carta, que somos edificada como una casa espiritual, como piedras vivas, no como piedras muertas, inertas, sino como piedras vivas, que cada uno es como un ladrillito, como una piedrecita que va levantando esos muros, esas bardas, esa edificación de la iglesia. Y no solamente somos piedras vivas, sino también dice que somos sacerdocio santo. ¿Se da cuenta? O sea, usted es parte de la iglesia del Señor y usted es parte del sacerdocio también. En el Antiguo Testamento solamente el pueblo levita podía ser sacerdote, y todos los varones que nacían de esa tribu eran sacerdotes. Pero eso era nada más una figura, porque ellos ministraban en un templo que era figura de lo que había de venir. La Biblia dice en Hebreos que lo del Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Pero ahora el Señor se ha hecho un pueblo de creyentes que ahora son la iglesia. Que ahora la iglesia no es las cuatro paderes, que no son las cuatro, ya me voy a equivocar, que no son las cuatro paredes, ¿verdad?, sino que somos nosotros los creyentes. Y es que la idea de la gente religiosa es darle esa esencia a lo físico. La gente quiere ver algo físico, quiere hacerse imagen de las cosas, quiere hacerse un santo, algo a que adorar, algo que pueda ver. Y la Biblia nos lleva a algo espiritual.
La Biblia no nos lleva a un templo físico, porque el templo físico era del Antiguo Testamento. Ahora nos está llevando a algo espiritual donde está reconociendo Pedro que Jesús es el fundamento, que nosotros encima de ese fundamento vamos siendo edificados. Junto con Pedro, ahí estamos, todos como piedras. Pedro es piedra, sí, pero nosotros también. Y por eso vamos a estar siendo edificados a cada uno como nos vamos integrando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios se maneja a la iglesia como un cuerpo, donde cada uno es una parte, un órgano, una parte funcional del cuerpo. Dios no nos llama a ser espectadores en la obra de Dios. Dios nos llama al juego, a integrarnos al equipo, al trabajo. Dios nos llama a una función, a un deber, donde ahora dice la Escritura que nos toca hacer sacrificios espirituales. El cristiano debe entender que es llamado a hacer sacrificios espirituales. Ahorita vamos a ver cuáles son esos sacrificios espirituales como función sacerdotal del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Antes, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes hacían sacrificios de animales, y esos sacrificios eran holocaustos, eran sacrificios, derramamiento de sangre, como sacrificios tanto por parte de esta honra que se le daba a Dios. Pero ahora Dios nos llama a otro tipo de sacrificios, que son los que están en el Nuevo Testamento, y vamos a seguir aprendiendo. Entonces vemos claramente que Pedro, junto con nosotros, es piedra, como nosotros somos piedras vivas, edificando el templo, el verdadero templo de Dios. Note usted cómo dice el pasaje, verso 5 de 1 Pedro 2, como piedras vivas, ser edificada como casa espiritual. Diga, casa espiritual. Es decir, el creyente ahora es la casa espiritual. Somos piedras vivas construyendo una casa espiritual. Note usted que en el Nuevo Testamento se reconoce que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí es donde yo te decía, este sentido tradicional de querer darle énfasis a los templos exteriores, a los templos suntuosos. Por eso cuando Jesús le mostraron el templo, que era una de las maravillas del mundo antiguo, cuando se lo mostraron el templo, Jesús dijo, mira, no quedará piedra sobre piedra. O sea, porque las personas con el ámbito religioso quieren insistir en lo físico, en lo material. Hechos 17:24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, entiendan, no habita en templos hechos por manos humanas. A ver, repite conmigo eso: no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que el énfasis no está en una construcción exterior, que el énfasis de la iglesia, el verdadero sentido de la iglesia es que nosotros somos donde estemos. Si hubiera persecución, estaríamos a lo mejor en una cueva, abajo de un puente, qué sé yo. Aquí abajo hay un puentecito, a lo mejor estaríamos todos hechos bolita, ahí escuchando, el Señor dijo que, ahí diciendo la palabra en secreto, para que no nos oigan. ¿Por qué? Porque en los tiempos de persecución, pues la iglesia nunca tuvo templos, nunca tuvo edificios, y fueron los primeros siglos de la iglesia. Fue hasta después del siglo, cuando entró el siglo IV, el emperador les empieza a dar templos y empieza a sacar a gente de los templos paganos y le empieza a regalar los templos a los cristianos. Y es donde la gente empieza con esa religiosidad a hacerse de los templos suntuosos y empezarle a darle como un énfasis a lo exterior, a los ritos, a tantas cosas que entraron después de ese siglo. Y note usted cómo la gente le da tanta importancia al templo exterior, que creen que ahí está Dios, que ahí se va y se adora a Dios, en el sentido de hasta cuando van pasando por la calle y está el templo, de ir maltratando, dejan de maltratar para hacer una señal en su frente, que es una cruz invertida. Si lo notan bien, es una cruz invertida, así es que aguas con eso. Es una cruz invertida. Acá, fíjese, está a lo largo. Luego, acá o acá, fíjese cómo es una cruz que está más larga de lo alto. Es una cruz invertida.
Entonces, con señales que en ese momento dejan de maltratar porque están pasando por el templo, y justo después de que pasan por el templo ya siguen maltratando o siguen en la conversación en la que estaban. ¿Y por qué menciono esto? Porque la idea que Dios nos da del templo es que nosotros somos, no que está allá en un lugar o que está aquí en esta edificación, sino que en el templo está presente siempre porque somos parte. Y esa es la idea de la adoración que Dios quiere. Cualquier persona religiosa va a pensar que adorar a Dios es darle 1 hora o 2 de tu domingo, y el resto de la semana o el resto de tu domingo dárselo al diablo o a la carne o al pecado o al placer. Y no es así. O sea, nosotros somos esas piedras vivas y nosotros los creyentes construimos el templo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esa es la identidad del verdadero templo de Dios, no el que la gente le da a lo externo. Ay, aquí está la casa de Dios, ay, aquí está el templo de Dios. No, aquí es casa de Dios porque estamos nosotros, no por la edificación. Vemos entonces que 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, Dios reconoce aquí en su palabra que nosotros somos el templo, no lo exterior, no la edificación. De hecho, la palabra iglesia no habla de construcción. La palabra iglesia en el griego, que se escribe el Nuevo Testamento, es la palabra eclesia, que significa los llamados o los congregados, o sea, las personas, no la edificación. Y con los siglos pues se le fue dando un énfasis más bien a la construcción. Entonces el templo es donde Dios habita y somos nosotros, como creyentes habita en nosotros, lo que nos muestra la Biblia, que es nuestro cuerpo. O sea, hablando del verdadero templo de Dios, Dios se refiere a nuestro cuerpo y se refiere corporativamente a todos los creyentes, como lo hace Primera de Pedro. Aquí en Primera de Corintios, Pablo dice: es tu cuerpo el templo. Pero corporativamente, vuelvo a repetir, somos todos los creyentes, todos los que creemos en Él, formamos la iglesia del Señor en todo el mundo. Todos aquellos que tienen a Jesús, que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, lavados en la sangre de Cristo, forman parte de la iglesia del Señor. Sean luteranos, presbiterianos, sean bautistas, de cualquier rama de la fe, que haya aceptado a Cristo como Salvador, que haya reconocido realmente a la obra de Jesús y que haya tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Vemos que Jesús es la piedra angular y luego todos somos piedra edificando a la iglesia. Ya lo mencioné, Pedro también es piedra, pero reconoce Pedro que todos somos piedra. Entonces, cuando se habla de la piedra de la iglesia, no, pues Pedro y todos se van a que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sin entender lo que mismo Pedro está explicando. O sea, Pedro está sacándonos de dudas y Pedro está diciendo que Cristo es el fundamento, que es la verdadera piedra sobre la cual estamos edificados todos, incluyendo a Pedro y todos nosotros como piedras vivas. Todos, Pedro es piedra, sí, nosotros también, todos como piedras vivas estamos viendo el texto, ser edificados como casa espiritual. Muy bien, entonces si nosotros vemos Efesios 2:20, fíjate cómo la Biblia, o sea, en los temas se complementa. Por eso son doctrinas, porque uno y otro texto hacen un complemento de lo que realmente debemos de creer. Y en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Porque aquí en Efesios se nos da otra referencia con respecto a Cristo. Es decir, Pedro usó el sentido de piedra de cimentación, sobre la cual se edifica una construcción.
que nosotros somos edificados encima de la roca. Aquí en Efesios 2:20, Pablo usa el sentido de la piedra angular, que significa que es la piedra principal de donde se hacen todos los trazos. Las medidas es la piedra base, porque de esa base es como por decir una esquina de donde van a salir los trazos y donde se va a edificar la iglesia como una piedra principal. O sea, es otra idea de edificación. Entonces, por eso dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué usa ese término? No solo de apóstoles, sino de profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron la palabra de Dios y los apóstoles anunciaron lo que es el Nuevo Testamento. Entonces estamos edificados, en pocas palabras, en la palabra. Y al final, ¿quién es la palabra? Cristo. Por eso es apóstoles y profetas. Y todavía ratifica y dice, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea, véanlo ustedes cómo menciona también una simbología parecida a lo que Pedro está hablando. Y dice el verso 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. O sea, lo mismo que Pedro, Pablo creía que nosotros estamos siendo una edificación juntos, que nosotros somos el templo. O sea, Pablo ya reconoció en el texto anterior que les mencioné en 1 Corintios que somos templo personalmente en nuestro cuerpo, y aquí lo está reconociendo que somos templo corporativamente en Efesios 2:20. Y dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, juntamente somos el templo corporativo. Vemos a Jesús como la piedra principal en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es la roca de la iglesia, donde se fundamenta la iglesia? Cristo. Pedro lo dijo, Pablo lo dijo. Entonces, ¿por qué si tienen esa misma visión los apóstoles, la iglesia tradicional dice que es Pedro, cuando Pedro no se reconoce a sí mismo como la roca de fundamento? Ahorita vamos a ver por qué lo hace, histórica y también bíblica. Entonces, esta es la interpretación correcta, hermanos, una interpretación basada en las mismas escrituras y por los mismos contextos del pasaje que nos llevan a una interpretación que está basada en los principios bíblicos, porque el engaño de un verso mal interpretado está cuando ese verso lo secuestras y simplemente lo pones ahí para decir algo sin un fundamento, sin un contexto, sin un respaldo bíblico. Y lo que estamos viendo aquí, ya a Pedro reconocer que Jesús es la piedra de fundamento, o sea, ya lo dijo y no hay más. Pablo ya también lo reconoció y ahorita vamos a explicar eso desde la perspectiva bíblica e histórica. Note usted que voy a tomar las siguientes frases. Dice que vosotros también como piedras vivas, ser edificada como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, no solamente somos casa de Dios. Ahorita voy a continuar con una explicación respecto a esto de que si Pedro es la piedra, cuando ya nos dijo que es Jesús. Sin embargo, el verso también nos está diciendo que no solamente somos casa espiritual, sino que también somos sacerdocio santo. Es decir, tú y yo somos sacerdotes en el nuevo pacto, porque somos la casa de Dios, y no solo la casa de Dios, sino también ¿qué? Sacerdocio santo, porque ahora somos parte de algo mayor que lo que había en el Antiguo Testamento. Dios nos ha hecho parte ahora de su propio cuerpo y de su propio templo, que somos nosotros los creyentes, todos los creyentes en todo lugar, que están lavados en la sangre de Cristo. Ya lo expliqué. Y entonces este sacerdocio santo, hermanos, vemos que nosotros
como sacerdotes ministramos. Ellos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento ministraban a Dios, la adoración a Dios, lo que eran los sacrificios a Dios. Y nosotros tenemos que entender nuestra función, nuestro sentido de propósito, dignidad como creyentes, que ahora también ejercemos un sacerdocio. O sea, tú ejerces un sacerdocio porque adoras a Dios, porque ministras a Dios en este templo y en este templo. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, corporativamente y personalmente. Y por eso ya nuestra vida, hermanos, es santa. Nuestra vida es para el Señor, para vivir diferente que el mundo, para vivir con otro sentido, identidad de vida, que no vivimos para nuestra gloria, ni para nuestros propósitos, que vivimos para la gloria de Dios, para adorar a Dios, para ministrar como sacerdotes de Dios. Dice Apocalipsis 1:6, cuando se revela Jesús a Juan y le está revelando esta visión y se está identificando con Juan, que es Jesús, y dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. O sea, nos hizo reyes y sacerdotes porque nos hace herederos del reino de Dios y nos hace también sacerdotes. Porque, como te comentaba, los sacerdotes ministraban en el templo del Antiguo Testamento, como la casa de Dios hoy, ¿verdad? Y hoy nosotros somos entonces estos sacerdotes que están ministrando este servicio a Dios en nuestro propio cuerpo. Y por eso, si nuestro cuerpo es el templo, tenemos que vigilar que no sea profanado, porque nosotros somos los que estamos a cargo de vigilar, de llevar este sacerdocio, esta administración. Por eso ya aprendimos que desde el capítulo que empezamos, el capítulo 2, nos dice que nosotros nos quitemos de todo lo malo. O sea, no que Dios te lo va a quitar, ya lo aprendimos, sino que la naturaleza de Dios que está en ti te capacita para que tú deseches lo malo en ti. O sea, tú tienes que vigilar y tienes que cuidar el templo de Dios. Tienes que guiar esa adoración. Claro, asistido por el Espíritu Santo, pero lo vas a decidir tú. Y por eso, hermanos, vamos a cuidar que este templo no sea profanado con excesos, con drogas, con vicios, con borracheras, con palabras deshonestas, sino que cuidemos este templo como lo que debe ser, una verdadera adoración a Dios. ¿Estás cuidando el templo de tu cuerpo? Ahí es donde Dios habita. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. No es que esté aquí en el templo, está en nosotros. Dios está en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Entonces, debemos de ministrar la presencia de Dios como un torrente de bendición, hermanos, para los demás. Y fíjate cómo dice ahora que los sacrificios son espirituales. Dice que somos sacerdotes ahora para ofrecer sacrificios espirituales. Muchos piensan que dicen, no, el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesús. Claro, es el único sacrificio que puede perdonar nuestros pecados y que nos salva total y plenamente. Pero eso no quiere decir que no se tengan que hacer sacrificios, dado que estos sacrificios son en olor fragante a Dios, no son para el perdón de pecados, son para el olor fragante aceptable como sacrificios que se hacen como parte de la adoración a Dios. Los sacerdotes antes sacrificaban diariamente, sacrificaban un cordero, diariamente, pero una vez al año. No los sacerdotes, sino el sumo sacerdote era el que sacrificaba una vez al año. Lo que significa que el sumo sacerdote es figura de Jesús, haciendo el único sacrificio que puede perdonar nuestros pecados. Pero todos los demás sacrificios, la sangre no entraba al lugar santísimo. La sangre, o sea, el sacrificio era quemado y subía en olor fragante. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se parecía al ángel de Jehová, era ofrecido un cordero
y subía el olor, subía el sacrificio, era quemado y subía el sacrificio, porque habla habla exactamente de los sacrificios espirituales aceptables a Dios. Es decir, la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, cosa que no tiene nada que ver con el Antiguo, los sacrificios que ahora nosotros debemos hacer como sacerdotes. Por ejemplo, en Filipenses 4:18, si tú lees bien, dice que Pablo recibe una ofrenda. Y esa ofrenda, y esto no quiere decir que yo tenga que pedirle así económicamente, no. O sea, simplemente está hablando de la generosidad. O sea, cuando uno como creyente entiende que la generosidad es un sacrificio que Dios ve y no solo acepta, sino que recibe como parte de un corazón transformado por Cristo, y así como Jesús se dio, así sube en aroma esa actitud cristiana, esa actitud de Cristo de ser generosos. Porque Pablo dice que todo lo he recibido, hablando de una ofrenda, de una ayuda que él tenía necesidad y fue ayudado, fue socorrido. Dice, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y eso que le enviaron, dice el verso 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ve cómo ese acto de generosidad fue algo que Dios le agradó. Es decir, cuando tú y yo abundamos en buenas obras, es algo que a Dios le agrada, porque no son obras que haces para salvación, son obras que haces porque eres salvo, porque Cristo está en ti y le llega ese aroma de Jesús a Dios. Cuando tú reflejas a Cristo en tu carácter, en tu andar o en tu generosidad, eso es un aroma que el Señor, esos son los sacrificios que como sacerdotes estamos haciendo. Cuando Dios te pide que perdones, cada vez que tú obedeces a Dios, cada vez que tú haces caso a la palabra, tú estás haciendo un acto de adoración y de obediencia, que estás haciendo un sacrificio. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que obedecemos a Dios, hay una lucha con nosotros mismos, con nuestra carne, y echamos la carne ahí a que se queme, echamos la carne al asador. Hay un sacrificio de por medio donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando Dios te dice que seas una mujer que obedece a su marido, que respeta a su marido, ¿sí o no les cuesta, mujeres? La verdad. No, estas mujeres son bien santas aquí en esta iglesia. Gloria a Dios. No es para ustedes entonces, ustedes son bien sujetas, hermanas. A ver, varones, digan gloria a Dios. Comercial para el matrimonio mañana a las 8, acuérdense. Comercial. Mañana lo espero los matrimonios a las 8. Cada vez que nosotros reflejamos a Cristo, estamos haciendo un sacrificio. Lo están viendo aquí en la generosidad. Vean cómo en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo. Vean cómo el reflejo de que es por medio de Jesús estos sacrificios. Cuando nosotros hacíamos buenas obras sin Cristo, esas buenas obras estaban manchadas por el pecado. Y eso no era olor fragante, por buenas obras que hicieras. Hasta la Biblia lo dice en 1 Corintios 13, que si das todo y haces todo y hasta das tu vida y haces todo, dice, pero si no tienes amor, ¿qué dice qué? Nada, de nada sirve. ¿Por qué? Porque nuestras obras estaban muertas. Por más que tú quisieras hacer cosas buenas y agradar a Dios, no podíamos. Porque el que está en la carne, dice la Biblia en Romanos 8, no puede agradar a Dios. Necesitábamos nacer de nuevo y desde el Espíritu, desde una vida regenerada en Cristo, vivir a Cristo. Y el vivir a Cristo, eso agrada a Dios, porque Dios ve el sacrificio de su Hijo ahí, en el sentido de que es lo que nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha justificado delante de Él. Y por eso hay sacrificios espirituales cuando obedecemos a Dios. Por ejemplo, en Hebreos 13:15 les estaba comentando, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, como sacerdotes ministramos también la adoración, y cuando alabamos a Dios,
cuando le cantamos o simplemente confesamos la palabra, que como dice aquí, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántas veces tú simplemente por orar, por agradecerle, Padre Santo, Todopoderoso, bondadoso, fiel, y empieza a mencionnar su nombre, que es santo, su poder, su gracia? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un sacrificio de alabanza, o sea, estás haciendo algo que a Dios está agradando y que está subiendo en olor fragante. Es decir, cuando oramos o adoramos, hay un sacrificio de alabanza. Cuando somos generosos, hay un sacrificio de alabanza. Cuando vives en amor, cuando amas a otros, hay un sacrificio, en este caso, ante Dios. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ve cómo es algo que está presente en el Nuevo Testamento? Que sí hay sacrificios. ¿Por qué razón? Porque somos sacerdotes de un nuevo pacto, y como sacerdotes estamos haciendo estos sacrificios que son agradables a Dios, y hay muchos más en la Biblia. Hay un tema que se llama los sacrificios, que seguramente ahí se lo pueden pasar, le piden a Alejandro, ahí en cabina debe estar ese tema de los sacrificios espirituales. Si no, en YouTube, ahí tengo varios, como 10 veces lo compartí en algunas iglesias, ¿eh? Entonces, y está en YouTube, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vemos otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, mira, nuestra propia vida, cuando la entregamos, cuando nos humillamos, cuando nos negamos a nuestra carnalidad, al pecado, estamos haciendo un sacrificio vivo. Velo en Romanos 12:1. Todo esto es el Nuevo Testamento. Cuando un cristiano que no entiende las obras que ahora tenemos que hacer en el nuevo pacto, cuando le hablas de obras, haz de cuenta que le está saliendo el diablo, porque piensan que estamos cayendo a las obras, piensan que estamos cayendo de la gracia y piensan que con esas obras nos queremos ganar la salvación. Todo lo contrario. Creemos los cristianos, los verdaderos cristianos en todo el mundo, una persona que es cristiana, según las principales confesiones de fe de lo que es ser cristiano en el mundo entero, independientemente de la denominación, significa que crees que Jesús es tu único redentor y que no hay ninguna otra obra que te pueda salvar, sino la que Jesús hizo. Luego de que te salvó, como eres salvo, eres llamado a las buenas obras. Efesios 2:8 al 10. Y eso significa que tenemos un vivir por delante, un sacerdocio que ejercer, lleno de sacrificios en olor fragante a Dios. Y no es que nos vayamos a las obras como salvación, simplemente como ahora nuestra función como personas salvadas. En Romanos 12:1 dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos, hermanos, es la exposición más clara y más abundante de que somos salvos por la fe y no por las obras. Y lo está gestionando todo el tiempo, lo está explicando, lo está afirmando, lo está en el capítulo 5, concluye pues, dice Pablo, que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. O sea, concluye y determina para llegar al verso 12 y decir, bueno, ahora entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. Y es lo que está haciendo aquí. Porque os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la respuesta de un creyente es entregar su cuerpo. O sea, esos impulsos, esos pecados, esas intenciones, o sea, nuestra vida entregada es un sacrificio vivo, nuestro cuerpo entregado. Cuando entregamos nuestros impulsos, nuestro cuerpo para ser santos, somos un sacrificio espiritual que Dios acepta, porque ahora todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Cristo, y es a Cristo a quien está viendo Dios en nosotros. Por eso es que es acepto. Amén. O sea, en pocas palabras, estaba llevándonos a la santidad. Entonces, amados, volviendo a el tema de
de lo que viene siendo el pasaje vamos a ir al verso 6 de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, y vamos a continuar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Entonces ya nos dijo que somos piedras vivas, junto con Pedro, junto con los apóstoles. En el pasaje de Pablo a los Efesios dice que Jesús es el principal fundamento, y siendo edificados en el fundamento dice, de apóstoles y profetas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la gente quiere poner a Pedro así como el único y el primero, o sea, no es así, porque primero, ¿quién está? Cristo como el fundamento. Y luego ve cómo los apóstoles reconocen a los demás apóstoles, o sea, como Pablo reconoce a los demás apóstoles como fundamento, o sea, que sigue, porque ahí está la palabra dada, porque ahí está el evangelio dado, y no solamente a un hombre. Entonces continuamos en el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Es decir, Pedro, después de decirnos que somos piedra y que Jesús es la piedra angular, cita el Antiguo Testamento. Y en este pasaje vemos entonces que el hecho que cite la escritura, el hecho que cite las profecías acerca de Jesús, está diciendo que Jesús es esa piedra angular donde podemos estar firmes, esa piedra de cimiento. Y por eso nuestra vida no debe estar basada en Pedro, sino en Jesús. O sea, un católico romano, su piedra, si tú preguntas, oye, ¿quién es la piedra de la iglesia? Tú pregúntale. A cualquier católico le vas a preguntar, y te lo encargo de tarea que lo hagas. Oye, ¿cuál es la piedra de la iglesia? No, pues es Pedro. Pero si le preguntamos a Pedro, ¿qué nos está diciendo en lo que estamos leyendo? Que es Cristo, y que además está citando la profecía de que el Mesías sería la roca de fundamento. Entonces, por esa razón, Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué hace la tradición? Trae todos estos elementos, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué conforme a los rudimentos del mundo? Porque precisamente fue el imperio romano donde, cuando se empieza a aceptar el cristianismo por un emperador, Constantino, siglo IV, después de Cristo, siglo IV, los emperadores habían perseguido al cristianismo en Roma y en todo el imperio romano. Y ahí en Roma, cuando un emperador favorece al cristianismo, entonces empieza a haber desde el imperio romano cierta como dirección y poder. Y el emperador, al empezar a favorecer a los cristianos, empiezan a surgir pretensiones de que desde ahí se debería de gobernar el cristianismo, y no desde Jerusalén como se había estado haciendo en la historia. Pero fue hasta el siglo IV donde esas pretensiones empezaron a surgir. Y por eso históricamente no es aceptado, o sea, eso de que del papado y todo esto, hermanos, tiene mucho que ver con tradiciones de hombre, porque cuando la Biblia cita Mateo 16, no tiene nada que ver con el papado, o sea, para ahí no se menciona nada el papado, no se menciona nada la sucesión apostólica, no se menciona nada la infalibilidad, y de ahí lo sacan. O sea, de ese verso, de ese pasaje sacan todo. O sea, como sacar de ese sombrero del conejo, sacar todo un montón de cosas que no está la Biblia especificando ni afirmando nada de eso, ¿no? Y en cambio nos está diciendo que no nos dejemos engañar, aquí Colosenses 2:8, porque en Cristo habita, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, que nosotros, al entender que Cristo es la plenitud, nosotros estamos en Cristo.
no en Pedro. De Pedro podemos recibir esta carta que estamos leyendo porque es palabra de Dios, pero no estamos cimentados en Pedro, estamos cimentados ¿en quién? En Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, tú y yo estamos completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él es la cabeza del cuerpo, dice Efesios también, que es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo y en ese cuerpo ahí está Pedro también como parte del cuerpo. No es Pedro la cabeza es Cristo. Y todas esas pretensiones entonces de Mateo 16, cuando dice que sobre esta roca edificaré la iglesia, te comentaba cómo Roma, como ahí estaba el imperio que gobernaba el mundo terrenal, los obispos empiezan a usar estos textos para sugerir en el siglo IV, ¿verdad? Ese del siglo IV en delante, que ahí debería de gobernarse todo. Y mismo San Agustín es uno de los principales, se puede decir, referentes de la Iglesia Católica, de los principales referentes, es decir, de ahí de San Agustín surgen ciertas opiniones y cosas que empieza un sentido más romanista, pero mismo San Agustín negó el papado, siglo IV, negó el papado, negó que Mateo 16, 13 y al 15, donde habla de que sobre esta roca, negó que fuera Pedro. Él dijo que era Cristo. Fíjate, el mismo referente del catolicismo niega que es Pedro. Y quiero decirte algo, los padres de la iglesia, o sea, los sucesores de los apóstoles, y por esos primeros 3 siglos, ellos negaron que Mateo 16, 15, sobre esta roca, negaron que fuera Pedro, afirmaron que era Jesús. La Biblia afirma que la roca es Jesús. Entonces la iglesia, la gente va a reconocer que es Pedro. ¿Para qué? Para establecer y poner de pie al papado. Pero vemos que históricamente no es viable, históricamente no lo es. Pedro entonces cita, por lo cual también, verso 6, contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Cuando se cita Mateo 16, si vamos a Mateo 16, y por favor ponen Mateo 16, 13, si pueden proyectarlo por favor. Fíjense cómo hay un sujeto de toda una oración. Un sujeto, hay un contexto claro de que Jesús les preguntó: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si tú lees el pasaje, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice, no, pues la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres un profeta. Y luego les pregunta, ¿y ustedes? Si vemos el relato, si seguimos leyendo, va a decir, ¿y ustedes? A ver, ustedes, ahí tenían los apóstoles, ¿ustedes quién piensan que soy yo? O sea, ¿cuál es el sujeto del relato? ¿Cuál es el sujeto de toda esa oración? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Entonces ahí es donde ya en el verso 15, vean, le dice, ¿y quién soy yo entonces? Vamos a ir al verso 16. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. ¿Quién era el Cristo? Esa roca que estaba profetizada. Por eso Pedro nos está citando este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Está citando la profecía del Mesías. Cuando Pedro dice que es el Cristo, está diciendo que es el Cristo, significa Mesías, el ungido. Eso significa, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el que está profetizado, tú eres la roca. Porque precisamente Pedro lo que hace al citarnos a Jesús es decir, aquí en el verso 6 de 1 Pedro 2, que Él es la roca. Y cita la profecía del Mesías que dice que es la roca, la que estamos leyendo, por lo cual también contiene la escritura, es decir, cita el Antiguo Testamento,
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Y quién es? Cristo. O sea, lo está citando Pedro. En Mateo 16 está reconociendo que es el Cristo, o sea, que es la roca profetizada. Por eso Jesús no tuvo ningún problema en decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La que Pedro acababa de confesar. Y si lo vemos en el griego original, vemos las palabras que están describiendo y separando la Petra, que es la roca, de Petros, que es piedra. Miren, vamos a verlo. Respondiendo Simón Pedro, verso 17. Entonces le respondió Jesús: permítame, Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay una revelación para que él pudiera discernir que era el Cristo, que era el Mesías. Entonces, y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro. Eso en el griego es Petros, que es piedra o piedrecilla. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pues la roca del Mesías, porque la roca es el Mesías, que es la que acababa de confesar Pedro. O sea, Pedro, al decir tú eres el Cristo, está hablando de el Mesías prometido, que es la roca del Antiguo Testamento, que es la roca que se profetiza en el Antiguo Testamento, y que Pedro, en este pasaje que estamos leyendo de Primera de Pedro, está reconociendo la profecía del Mesías. ¿Sí ven? Entonces, cuando vemos los primeros sucesores, ellos dijeron que la interpretación de este texto era Jesús. Hasta después del siglo IV, mismo San Agustín lo niega, que sea Pedro, dice que es Jesús. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio y Roma había favorecido ahora el cristianismo, y ahora querían que desde Roma se controlara todo, porque era el imperio, porque era lo que gobernaba todo. Y para convencer a los demás empezaron a usar estos versos, mal interpretándolos de cómo se habían entendido antes. Pero una interpretación correcta de la Biblia consiste en tomar en cuenta todos los pasajes que hablen de lo mismo. Y por eso es que estamos viendo desde el Antiguo Testamento, hay muchos textos que hablan de la profecía de la roca, como el Mesías, y el Nuevo Testamento dice la roca era Cristo, dice Pablo, y Pedro dice que es Cristo, y Pablo dice que es Cristo. Entonces no hay duda. Nosotros como cristianos tenemos nuestro fundamento, que es ¿quién? Cristo, bíblicamente. Y precisamente, hermanos, vamos a lo que sigue. Vemos entonces que Pedro jamás se creyó papa. Pedro tenía su liderazgo, Pedro tenía su primado, pero no tenía ese sentido papista que fue agarrando con los siglos, ese poder de gobierno y político que empezó a surgir con los siglos en Roma, porque Roma empezó a querer gobernar todo. Y lo hizo ya con un sentido de político y del imperio, o sea, apoyado ya por el imperio romano. Entonces esto fue una mezcla de cristianismo con política y con religión. Entonces esto fue una mezcla, ya no era el cristianismo vivo. Y fíjense ustedes cómo Pedro, él no se consideraba superior a nadie. Vea cómo dice 1 Pedro 5:1. Si vamos para allá, dice: exhorto pues a los ancianos entre ustedes, yo anciano también con ellos, o sea, como poniéndose en el mismo nivel, testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada. En Hechos 10:25, cuando Pedro
entró con Cornelio. Cornelio, al encontrarse con él, se postra ante Pedro y le adora. Y Pedro lo levanta y le dice, no, no te postres, levántate, que yo mismo soy hombre. O sea, vemos cómo Pedro no permitió que se le postraran. Y nosotros sabemos cómo en los siglos los papas que pretendían cierta autoridad sobre los demás hasta extendían el anillo para que les besaran el anillo, ¿no? Sabemos que Pedro no actuó así, ni pensó así. Y Pedro nos lleva ¿a quién? Al fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Entonces todos esos cuentos pues vemos que son narrativas que se van construyendo históricamente y que la Biblia nos dice en Colosenses 2:8 que tengamos cuidado con esas construcciones que son de tradiciones, de estratagemas de hombres y no según quién, donde estamos completos. O sea, un cristiano debe estar cimentado en Cristo y es lo que nos va a decir más adelante, lo van a ver. Ahora, de Mateo 16 saca la iglesia tradicional también la infalibilidad papal. O sea, que el papa es infalible, que no se equivoca, pero se han contradicho uno con otro. Surge uno y contradice a este, y este de acá contradijo al nuevo que acaba de salir, porque el de acá había dicho cosas que lo que dijo este ya se contradijo. Entonces, el asunto de la infalibilidad, que lo sacan también de aquí. Digo, bueno, ahí en qué momento está hablando de infalibilidad. Si el mismo Pedro, que se supone que si fue papa, la Biblia aquí mismo, en el mismo capítulo, se demuestra que no es infalible. Porque primero, habla como de parte de Dios, o de parte de Dios diciendo, eres el Cristo. Pero después, si nosotros vamos en ese mismo capítulo, vamos a ver en Mateo 16, pero en el 22, fíjate lo que dice. O sea, luego en el 16 confiesa que Cristo es el Mesías, pero en el 22, en el mismo capítulo, Pedro, tomándole aparte a Jesús, dice, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca todo esto, porque Jesús decía, me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Decía, no, cálmate Jesús, que no te pase nada de esto. No, Jesús, ¿qué estás diciendo? Ten compasión de ti. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahí se acabó la infalibilidad de Pedro. ¿Cierto o no? Porque así como habló de parte de Dios, habló de parte del diablo también. ¿Qué significa? Que nosotros debemos hablar siempre la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios era el sacrificio de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Le estorbó a Jesús. Y habló sin querer, fíjense, emocionalmente fue utilizado sin él saberlo por el mismo Satanás. O sea, tenemos que discernir cuándo hay palabra de Dios, cuándo Dios está hablando. Y aquí claramente vemos que la infalibilidad se cayó, se desmoronó, porque Pedro aquí está siendo falible, no infalible. Aquí se equivocó y se volvió a equivocar cuando negó a Jesús. Entonces, ¿dónde está la infalibilidad papal? No existe. Los hombres son falibles. Solo Dios, que nos da su palabra, es infalible, no se equivoca. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Solo Jesús sí es infalible. Y Jesús es la piedra de fundamento. Es nuestro cimiento. Y otro problema de este Mateo 16 es la sucesión apostólica. Porque ¿de dónde sacan que de Roma hay que ser la sucesión? ¿Y por qué no en Jerusalén o en otro lado? No, tiene que ser ahí en Roma la sucesión y que se va sucediendo. Y todas estas doctrinas las sacan de Mateo 16. ¿De dónde sacan esto? O sea, ¿con qué base? O sea, no hay recurso en la Escritura para poder sacar semejantes aberraciones que contradicen la misma palabra, como esto de la infalibilidad. Bien,
Entonces, 1 Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desechan ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra fundamental y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Dígame una cosa, todo aquel que no se cimienta en Cristo y que tiene otra roca, aunque sea Pedro, está tropezando. ¿Cierto o no? Según la palabra de Dios. Porque está diciendo Pedro, aguas, porque Él te cimienta, pero si eres desobediente, tropiezas porque estás siendo desobediente a la palabra. Y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. O sea, todo aquel que no pone en Jesús su fundamento, va a tropezar, va a caer. Jesús es la piedra fundamental de tu vida, de edificación, pero también es una piedra que hace caer cuando alguien es desobediente, por no mirar dónde pisa, por no mirar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, por no obedecer a Cristo. Se aplica a aquellos que deciden no obedecer la palabra, tanto a los que les compartes y que no reciben, como los que pueden estar en una congregación pero no están dispuestos a obedecer a Jesús, que prefieren ignorarlo a lo que Dios dice. Dios dice, por ejemplo, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hace una persona? Desobedece. ¿Y luego qué pasa? Tropiezan, se van de puro hocico así, bien reventado la ojeta después. Ay, ¿qué pasó? No, pues es que yo te dije, dice la Biblia, dice el Señor, te dice el Señor así, y no quisiste hacer caso. Se aplica a aquellos que diciéndose cristianos son desobedientes y tropiezan por no atender a lo que Jesús dice. Cómo Cristo dio su vida para salvarnos de esa condenación que veníamos arrastrando, de ese estado pecaminoso, y Él estuvo dispuesto a entregar su vida. Y ahora nos invita a vivir en Él, en su protección de su palabra, de sus mandamientos, de su visión y la guía que Él quiere darnos. Pero ese mismo Salvador, al no obedecerlo, se convierte en el juez de aquel que no está dispuesto a tomarlo en serio, a tomarlo como Salvador, a tomarlo como Redentor de su vida. Sí, Jesús, te he aceptado, eres el Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, aquí estás en mi vida, reina, gobierna sobre mí, sobre mis deseos, sobre mis pensamientos, sobre mi ser. Pero una persona que no está dispuesta a darle ese lugar, el Señor tomará un lugar de juez y lo va a juzgar en el día final. Por eso dice, tropiezan en la palabra. Vemos cómo, hermanos, hay una suprema corte de Dios, donde ahí será juzgado todo hombre, y todos aquellos justificados y lavados en la sangre de Cristo que estén dispuestos a obedecerlo, van a estar del lado del tribunal, no del lado de los condenados. Porque aquellos que hayan creído en Jesús gozarán de ese perdón. Dice, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano a mis ovejas. Y el Señor dice que no nos ha puesto para condenación, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no hay otra forma de perdón sino por medio de Cristo. Aquel que estaba en la cruz, uno le injuriaba y otro le aceptó, los dos eran ladrones, y ahí está toda la humanidad representada. Todos somos malos y pecadores, uno le acepta, le reconoce como justo y que ha de venir y resucitar a los muertos. Lo reconoció todo eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas, y entonces se dé la resurrección. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero otro le rechazó, le injurió, lo tenía ahí enfrente, vio los ojos de Cristo, le vio crucificado y le injuriaba. Si eres el Hijo de Dios,
bájate y sálvanos. Es decir, voy a creer en ti si te bajas. Dios, si me resuelves este problema, entonces voy a creer en ti. Es decir, estoy dispuesto a creer solo si actúas de esta manera o haces lo que yo te digo. O sea, y ese tipo de injuriaciones, voy a ponerle así, disculpen la palabra, no sé si es correcta o no, ¿no? Pero no podemos actuar así contra Dios. Dios, tú eres el real, me acerco a ti en plena certidumbre de fe, en la plenitud de tu poder, sabiendo que eres poderoso para socorrerme. Y ahí vas a ver la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Vean cómo Pedro, ya estamos terminando, vean cómo Pedro nos venía diciendo que deseáramos esa leche espiritual, esa palabra no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. O sea, en lugar de tomar la palabra y crecer, la desechan, la desobedecen. Y cuando uno eso hace, desechar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a tropezar. Cuidado con lo que el Señor te esté hablando a tu vida. Dios te está hablando todo el tiempo. Y te está hablando respecto del perdón, respecto de cuidado con la avaricia. ¿Sí o no, hermanos? Que cuidado con los ataques sexuales, con las provocaciones, insinuaciones en la pornografía. Todo el tiempo Dios te está hablando. ¿Sí o no? Bueno, nomás a dos. Los demás ya sé que ya son santos de los ultra. Están entronizados así porque o de plano no les habla a Dios. Porque Dios te habla al corazón, te habla todo el tiempo en el Espíritu, está dando avisos. Entonces, no seamos desobedientes, hermanos. O sea, ya atendamos las cosas que hemos oído, dice Hebreos, capítulo 2. Atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí habla de la apostasía. Ese deslizarte es que termines alejándote, como muchas personas lo han hecho. Muchas personas que han estado en el cristianismo, en la fe, por años, en cualquier posición de liderazgo, han caído porque no han atendido a las cosas que el Señor les ha hablado, porque la palabra o te cimienta o te hace tropezar, porque eres desobediente. Te hace tropezar la palabra, porque esa palabra, ¿quién es? Es Cristo. Está diciendo que tropiezan en la palabra siendo desobediencia. La misma desobediencia les hace tropezar porque no están atendiendo al mensaje. ¿Cómo ves tú a Cristo? ¿Es el centro de tu vida o es algo que te incomoda cuando su palabra te habla? Es decir, o vives tu vida a tu gusto, a tu manera, con pecado, como tú quieras, o pones a Cristo como fundamento. Hermanos, estoy terminando, así es que ponga toda su atención, porque o vives para Cristo o sacas a Cristo porque es una piedra que te incomoda, como cuando hay una piedrita en tu zapato que te incomoda y en vez de y terminas sacando la piedra. Entonces la palabra de Dios es para que la deseemos, para que la anhelemos. Es como una leche espiritual, no es para que la consideremos como una piedra en el zapato que nos está incomodando. Es para que nos amoldemos a la visión de Dios, al orden de Dios. Señor, sí, si tú dices esto, está bien, eso quiero hacer, eso deseo hacer y lucho contra mí mismo. Y ahí se da un sacrificio a Dios porque está haciendo obediencia y estás honrando a Dios. ¿Qué es Cristo para ti? La piedra de cimiento donde tu vida está reposando, cimentada, firme, o es como una piedrita en el zapato. ¿Sabes qué? Vas a terminar desechándola si no estás dispuesto a obedecer a Cristo.
Pero ¿sabes qué? Este pasaje, después de decir esto acerca de los desobedientes, fíjate lo que les dice Pedro: pero ustedes son un linaje escogido. O sea, ustedes no son de los que desobedecen. Y lo mismo les digo a todos ustedes. Pablo cuando hablaba, y Pedro, como en este caso que está hablando Pedro, y también Pablo, cuando hablaban de gente que renuncia, gente que se aleja, gente que no quiere, les trataban de convencer, decir, pero ustedes son de los buenos, o sea, de los que Dios ha escogido. Como en este caso, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Eso es lo que está diciendo enseguida. ¿Cuánto dicen amén? O sea que diciendo, mira, sí hay gente que tropieza, pero ustedes no son así, ustedes son de Cristo. Como tratándolos de convencer en esa identidad de lo que ahora son en Cristo, que no son gente que renuncia, que no son gente que tropieza, porque somos linaje escogido. Hasta aquí vamos a dejar y vamos a explicar cada uno de estos aspectos que Pedro nos menciona en la próxima semana. Cada una de estas bendiciones o esa posición que tenemos como linaje escogido, real sacerdocio. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierre tus ojos ahí. Señor Padre Celestial, hoy hemos aprendido muchas cosas y te damos la gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por edificar nuestra vida. Tú eres nuestro cimiento, eres nuestra base. En ti estamos completos. Señor, tú has venido para ser cabeza de la iglesia, para ser la piedra de la iglesia, la verdadera roca de la iglesia, la que cimienta nuestras vidas. En ti estamos seguros, en ti estamos firmes. Señor, gracias por llamarnos a una relación con Jesús, asistida por tu Espíritu Santo, Señor, para conocerte por medio de tu Hijo, para relacionarnos por medio de tu Hijo, para estar contigo, Señor, por medio de tu Hijo, Señor. Te damos toda gloria. Reconocemos que somos templo tuyo, Señor, templo de tu Espíritu, y que habitas en nosotros y que nos llenas cada día, que nos demandas a nosotros ser llenos. No es algo, Señor, que tú no quieras, sino que es algo que tú nos recomiendas diario porque tú lo deseas. No es algo a lo que tú te niegues, es algo que tú quieres que entendamos este propósito como una iglesia, como una sola edificación, junto contigo, junto con Cristo, donde tú habitas y donde Cristo es el cimiento. Y en ese cimiento de tu palabra, Señor, vamos siendo edificados en esa llenura de tu Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, nuestros corazones, que vivamos siempre llenos de esa devoción, con esos sacrificios espirituales que podamos ofrecer diariamente, buscando obedecerte y honrarte y hacer las cosas que son para tu gloria, hacer esas buenas obras que tú nos llamas a hacer, porque son por medio de tu Hijo Jesús que está en nosotros, y por eso es que las podemos hacer, y por eso las hacemos con gusto, aunque para ti, Señor, es un sacrificio acepto que sube en olor fragante. Para ti es algo, Señor, que te da adoración y gloria, y nosotros con gusto queremos ofrendarte nuestra vida, Señor, en el sentido que diariamente queremos estar haciendo esas cosas que a ti te agraden, Señor. Bendito seas. Llena a tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor, que estamos llenos de ti. Llénanos, Señor, tu presencia, que pueda obrar esta mañana, que no puedan salir iguales, que salgan llenos de ti, de tu presencia. Levante sus manos, hermano. Padre, gracias. Llénanos, Señor. Gracias por tu presencia. Somos esa iglesia, ese templo tuyo. Tú habitas en nosotros. Y tu obra, Señor, es que tú vives en nosotros, que tú estás con nosotros, y es la obra más grande, Señor, esta manifestación de tu presencia en nosotros, Señor, dando testimonio de ti, de tu palabra y de todo, Señor, lo que es tu verdad. Te damos la gloria, te bendecimos, Señor. Gracias por llenarnos, gracias por en este momento convencer corazones y
tratar con ellos para que, Señor, vivan en esa obediencia que hoy hablamos, para que no tropiecen, para que estén cimentados y firmes, sólidos en la vida nueva que tú les has dado. Señor, levántales, Señor, que te glorifiquen en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos.